Hay un objeto del que se ha hablado tanto que casi se nos olvida lo más obvio, que al final no es un objeto. La sábana santa para unos es una prueba, para otros un fraude, y para muchos una historia incómoda porque toca una herida, la necesidad de estar seguros. Mira, te lo digo como lo siento. Este tema no va de ganar una discusión, va de una pregunta mucho más personal. ¿Qué estás buscando cuando pides una señal? Porque a veces decimos, quiero evidencia, pero por dentro lo que queremos es otra cosa. Queremos que el dolor tenga sentido. Queremos que la culpa no sea el final. Queremos que la muerte no sea la última palabra. En este vídeo vamos a mirar la sábana santa sin prisas. Vamos a ver qué dicen los relatos del sepulcro, qué lugar tienen las señales en la fe y por qué Dios, incluso cuando deja huellas, no se impone. Y quédate hasta el final, de verdad, porque voy a cerrar con una guía práctica, sencilla, para hablar de este tema sin obsesionarte, sin tragarte cualquier cosa y sin volverte cínico. Y si este contenido te ayuda, suscríbete a Jesús de Nazaret, Historia Viva. Aquí no contamos historias para archivarlas, las miramos hasta que nos dicen algo hoy. Vamos allá. Vamos a poner el tema en su sitio, sin prisas. Cuando alguien dice la sábana santa, normalmente se refiere a un lienzo de lino que, según una tradición muy antigua, habría envuelto el cuerpo de Jesús después de la crucifixión. En ese tejido se ve una imagen tenue, como si el sufrimiento hubiese dejado una huella. Y ahí empieza el choque, porque no estamos hablando de una reliquia cualquiera. Estamos hablando de algo que, si fuera auténtico, tocaría el centro de la fe cristiana. Y si no lo fuera, también tocaría otra cosa, la facilidad con la que a veces queremos creer lo que nos conviene. Pero fíjate bien, el problema no es solo si es verdadero o falso. El problema es lo que despierta en nosotros. Porque hay dos impulsos que se pelean por dentro. Uno dice, dame algo sólido, algo que pueda mirar, algo que me quite la duda. Y el otro dice, no me des esperanzas falsas, no quiero volver a ilusionarme. ¿Te suena? Eso no es un debate de museo, eso es corazón humano. Por eso este vídeo no va a convertirse en una guerra de datos. No vamos a jugar a detectives para sentirnos superiores al final. Lo que vamos a hacer es otra cosa. Vamos a mirar el lugar que tienen las señales en la historia de Jesús y sobre todo el lugar que tienen las señales en una vida herida. Porque incluso si mañana alguien demostrara algo de forma definitiva, la pregunta seguiría ahí. ¿Qué haces tú con esa respuesta? Y aquí hay una idea clave para empezar. En los evangelios, la fe nunca se construye como un experimento frío, se construye como un encuentro, como un camino, como alguien que se atreve a mirar la luz cuando todavía le tiembla el pulso. Así que hoy no vamos a resolver la sábana, vamos a dejar que la sábana nos haga una pregunta. Y en la siguiente parte vamos a ir al punto de partida real, el sepulcro. No a la leyenda, al relato, a lo que vieron, a lo que entendieron y a lo que no entendieron. Vamos al origen, al lugar donde empieza todo esto. No empieza en un laboratorio, empieza en un sepulcro prestado, en un cuerpo bajado con prisa porque se acercaba el descanso del sábado y el tiempo se estaba cerrando. Los relatos cuentan algo sencillo y muy humano. Hubo gente que no entendía, pero amaba. José de Arimatea pide el cuerpo. Nicodemo lleva aromas. Y lo envuelven como se hacía entonces, con lino, con cuidado, con un respeto que no borra el horror, pero lo acompaña. Luego viene el silencio. Y después, la mañana. Las mujeres van. No van a verificar una teoría, van a llorar. Van a terminar lo que quedó a medias. Van con el corazón hecho polvo y con una pregunta práctica. ¿Quién nos moverá la piedra? Y cuando llegan, la piedra no está donde debía. El lugar no está como debería. Y sobre todo,
el cuerpo no está. Ahí es donde entra ese detalle que a veces pasamos por alto. Los lienzos. En uno de los relatos se habla de los lienzos allí y de un paño aparte, colocado de otra forma. Piénsalo un momento. Si alguien roba un cuerpo, ¿se para a desvestirlo con calma? ¿Se toma el tiempo de ordenar telas? Eso no suena a robo. Suena a algo distinto. A un salir sin violencia, a un vacío que no es caos, a una escena que no encaja con el miedo. Y aquí viene el golpe silencioso. Uno de los discípulos entra, ve y cree. No es una frase para presumir, es una confesión rara, casi tímida. Porque creer ahí no significa ya lo entiendo todo. Significa no sé cómo explicarlo, pero algo ha pasado y no puedo hacer como si no. Y aún así, los mismos relatos te dicen que no lo comprendían completamente. O sea, no es gente inventándose un cuento perfecto, es gente tropezando con algo demasiado grande para su cabeza. Te lo digo así. La primera evidencia en la historia no es una imagen impresionante, es un sepulcro abierto y unas telas que en vez de gritar espectáculo, susurran misterio. Por eso antes de discutir una sábana, hay que escuchar este punto de partida. La fe cristiana no nace de un deseo de reliquias, nace de un vacío que nadie esperaba y de un encuentro que lo cambia todo. Y en la siguiente parte vamos a tocar lo que esto despierta en nosotros. ¿Por qué queremos pruebas? Y incluso con señales, el corazón puede seguir negociando. Ahora viene la parte incómoda, pero también la más humana. Cuando hablamos de pruebas, casi siempre lo decimos como si estuviéramos siendo muy racionales. Pero muchas veces la palabra prueba significa otra cosa. Significa seguridad. Y yo no te voy a juzgar por eso, porque si has pasado por pérdidas, por decepciones, por promesas rotas, es normal que tu corazón diga, no me pidas otro salto al vacío. El problema es que incluso cuando Dios da señales, el corazón puede hacer una cosa muy curiosa. Puede convertir la señal en un contrato. Como si dijéramos, vale Dios, si me das esto, entonces confío. Si me demuestras esto otro, entonces vuelvo. Si me quitas el miedo ya, entonces te sigo. ¿Te das cuenta de lo que pasa ahí? No es una búsqueda de verdad solamente, es una negociación para no sufrir. Y aquí es donde entra ese personaje que tanta gente usa para burlarse, pero que en realidad nos representa. Tomás. Tomás no es el malo del grupo. Tomás es el que se atreve a decir en voz alta lo que otros solo piensan por dentro. Yo no puedo con esto si no lo toco. No puedo vivir de rumores. No puedo sostener mi vida con el entusiasmo de los demás. Y Jesús no lo aplasta, no le hace un discurso humillante. Se presenta. Pero fíjate en el detalle. Jesús le muestra las heridas. O sea, la prueba no es una teoría brillante. La prueba es un cuerpo que pasó por el dolor y no quedó en la muerte. Y aún así, incluso ahí, Jesús no convierte la fe en obligación. No lo fuerza, lo invita. Porque Dios no quiere seguidores por presión, quiere personas que, con todo y dudas, deciden abrirse. Por eso la pregunta de fondo con la sábana santa no es solo ¿es auténtica? La pregunta también es, si mañana fuera autenticada sin discusión, ¿qué harías tú? ¿Te daría paz? ¿O te daría una razón más para exigir otra cosa después? Porque el corazón, cuando está herido, nunca se queda quieto. Puede usar incluso lo sagrado para protegerse. Así que en la siguiente parte vamos a poner esto en orden. La diferencia entre una señal que te abre a Dios y una señal que usas para no tener que cambiar nada por dentro. Vamos a ordenar esto con calma, porque aquí es donde mucha gente se pierde. Hay una forma de buscar señales que es sana, y hay otra que, sin darnos cuenta, se vuelve una trinchera.
La señal sana funciona así. Tú miras algo y eso te empuja hacia la verdad. Te vuelve más humilde, te vuelve más despierto. Te hace decir, vale, quizá tengo que revisar lo que pensaba. Pero la señal trinchera funciona al revés. Tú pides algo para no moverte, para no rendirte, para no cambiar, para poder decir, como no tengo esto, no hago nada. Y ojo, porque esto no se nota al principio, se disfraza de prudencia. Yo solo quiero estar seguro. Yo no soy de creer a ciegas. Yo necesito datos. Y claro que necesitas honestidad. Claro que no hay que tragarse cualquier cosa. Pero hay una diferencia enorme entre honestidad y defensa. Te hago una pregunta real. Cuando tú pides una señal, ¿te estás preparando para obedecer si llega o solo estás preparando una excusa si no llega como tú quieres? Porque en los evangelios pasa esto todo el tiempo. Hay gente que ve milagros y aún así se endurece. No porque falte luz, sino porque la luz les obliga a mirarse por dentro, y eso asusta. Y hay otros que ven una migaja y esa migaja les basta para dar un paso. No porque sean ingenuos, sino porque ya estaban cansados de huir. Entonces, cuando aparece un tema como la sábana santa, lo que se juega no es solo la autenticidad del tejido. Lo que se juega es esto. ¿La estás mirando para acercarte a Jesús o para no tener que acercarte a Jesús? Porque puedes usar una reliquia para amar más o para esconderte detrás de debates eternos. Y aquí hay algo que quiero que quede clarísimo. Dios no se ofende por tus preguntas. Dios no se ofende por tu necesidad de pruebas. Lo que Dios no hace es dejarse convertir en un objeto que tú controlas. No va a entrar en tu bolsillo como una moneda de certeza, no va a ponerse a tu servicio para que tú no tengas que rendir el corazón. Por eso, las señales en la Biblia casi nunca son fin del camino, son puerta, son inicio. Y en la siguiente parte vamos a hablar de lo que muchos olvidan, que incluso si la sábana fuera auténtica, no sustituye el encuentro, y si no fuera auténtica, tampoco destruye el centro de la historia. Déjame decirte algo que parece obvio, pero cambia todo. Si la sábana santa fuera auténtica, sería impresionante. Sería una huella histórica que te deja sin palabras. Pero aún así, no sería el centro. Porque el centro no es una tela, el centro es una persona. Y aquí es donde a veces nos confundimos. Queremos un objeto que nos dé seguridad, cuando lo que Dios ofrece es un encuentro que nos transforma. Mira cómo funciona el Evangelio. La fe no nace porque alguien encontró un artefacto perfecto. La fe nace cuando alguien se encuentra con Jesús vivo, y ese encuentro reordena todo lo demás. Por eso, incluso en los relatos del sepulcro, los lienzos no son la meta, son un detalle, una pista, una puerta medio abierta. El corazón del mensaje no es «mirad la tela», es «Él no está aquí». Y esto es importante, porque hay gente que vive en una búsqueda interminable. Un documental más, un dato más, una teoría más, una discusión más. Y al final, esa búsqueda que parecía honesta se convierte en un escondite. Porque mientras buscas la prueba final, no tienes que enfrentarte a lo que Jesús te pediría si estuviera vivo. Te hago otra pregunta. Si mañana te despertaras y supieras, sin ninguna duda, que Jesús resucitó, ¿qué sería lo primero que tendrías que cambiar? Ahí es donde se nota si buscamos a Dios o si buscamos control. Y ahora el otro lado, el que muchos olvidan. Si la sábana no fuera auténtica, o si nunca se pudiera demostrar nada con certeza, eso no derrumba el cristianismo. Porque el cristianismo no se apoya en un objeto, se apoya en un acontecimiento. Un sepulcro vacío, una comunidad transformada y un mensaje que siguió vivo incluso cuando creer costaba la vida.
La sábana, en el mejor de los casos, sería una señal, en el peor sería un ruido, pero el centro sigue siendo el mismo. ¿Qué haces tú con Jesús? Por eso, si hablamos de la sábana santa, no lo hacemos para atarnos a una reliquia, lo hacemos para mirar lo que apunta. Y en la siguiente parte vamos a entrar en lo que esta historia toca con mucha fuerza: la culpa, el dolor y el deseo de que el amor no termine en una tumba. Ahora vamos a lo más profundo, porque aquí es donde la sábana santa deja de ser tema curioso y se vuelve espejo. Cuando alguien mira una posible huella del sufrimiento de Jesús, no está mirando solo historia, está mirando algo que le toca el nervio. Porque todos cargamos con cosas que no decimos: culpas, heridas, pérdidas, momentos en los que hicimos daño o nos lo hicieron. Y en el fondo, lo que más nos cuesta aceptar no es que exista el dolor, es que el dolor parezca inútil. Por eso la idea de un lienzo marcado, de una señal del cuerpo, de una huella que quedó, nos agarra por dentro, porque parece decir: no pasó en el aire, pasó de verdad. Dios no miró desde lejos. Y aquí hay un punto que no solemos decir en voz alta. A veces buscamos una reliquia porque nos cuesta creer que Dios se haya metido en el barro. Nos cuesta creer que Dios haya tocado la carne, que haya sentido miedo, que haya sangrado, que haya sido envuelto como se envuelve a alguien que no vuelve. Y eso es precisamente lo que la historia cristiana insiste una y otra vez. No un Dios que da consejos desde arriba, sino un Dios que se deja romper para no romperte a ti. Ahora piensa esto: si Jesús pasó por la muerte, y no como espectador, sino como víctima, entonces hay algo que ya no puedes decir igual. Ya no puedes decir: Dios no sabe. Ya no puedes decir: Dios no entiende. Otra cosa es que tú sigas sin entender a Dios, eso sí, pero no puedes decir que Él no conoce el dolor desde dentro. Y ahí entra la culpa, porque cuando el sufrimiento es real, también lo es la pregunta: ¿y yo qué hice con el amor? ¿A quién herí? ¿Qué parte de mí se quedó fría? Hay gente que no quiere hablar de la resurrección porque primero le asusta la cruz, porque la cruz no es solo tragedia, es un espejo moral. Te mira y te pregunta: ¿qué haces tú con el inocente? ¿Qué haces tú cuando el poder aplasta? ¿Qué haces tú cuando el miedo manda? Y sin embargo, la cruz tampoco es el final, y por eso el sepulcro vacío no es solo milagro, es un mensaje para tu culpa. Esto no termina en condena, se puede volver, se puede empezar. Por eso, cuando se habla de la sábana santa, yo siempre vuelvo a lo esencial. No es mira qué imagen, es mira qué clase de amor. Un amor que entra en la muerte y luego sale sin venganza. Y en la siguiente parte vamos a tocar algo delicado: cómo evitar que este tema se convierta en obsesión y cómo mirarlo con una fe que no es ingenua, pero tampoco endurecida. Vale, ahora aterrizamos. Porque hay dos peligros muy comunes con la sábana santa. El primero es la obsesión. Convertir esto en el tema, en la clave, en la prueba definitiva, y vivir saltando de vídeo en vídeo como si la fe dependiera de un documento nuevo. El segundo es el cinismo, decir todo es mentira, y usar esa frase como escudo para no volver a abrir el corazón. Y los dos extremos se parecen más de lo que creemos, ¿sabes? Los dos intentan evitar lo mismo: la vulnerabilidad. La obsesión dice: si lo resuelvo, ya no me duele. El cinismo dice: si lo niego, ya no me arriesgo. Pero la fe cristiana, cuando es de verdad, cuando no es pose, no vive de esas dos cosas. Vive de una relación, de un paso, de una confianza que no es ciega, pero sí humilde. Entonces, ¿cómo se mira este tema bien? Primero, pon la sábana en su sitio. No es el fundamento, como mucho sería un signo, una pista, un ¿y si? Segundo,
Cuida tu corazón mientras investigas, porque puedes aprender datos y al mismo tiempo endurecerte. Puedes ganar argumentos y perder paz, y eso es un mal negocio. Tercero, mira el fruto. Cuando te acercas a este tema, ¿te vuelves más compasivo, más honesto, más dispuesto a pedir perdón, más libre? ¿O te vuelves más agresivo, más ansioso, más orgulloso? Eso te está diciendo algo. Y cuarto, acepta que la fe no siempre te da el control que quieres. Te da algo mejor, compañía, dirección y una verdad que te va cambiando por dentro. En los evangelios, incluso los que vieron cosas enormes, tuvieron que seguir caminando. O sea, Dios no te entrega la vida en una bandeja para que tú no tengas que confiar. Te da luz suficiente para el paso de hoy. Así que si la sábana te ayuda a pensar en Jesús con más seriedad, bien. Si te ayuda a acercarte a su amor, bien. Si te ayuda a recordar que el sufrimiento fue real, bien. Pero si se vuelve tu excusa para no perdonar, para no volver, para no cambiar, para no orar, entonces te está robando el centro. Y en la siguiente parte voy a ir directo al centro, sin rodeos. Si Jesús resucitó, ¿qué cambia en una vida real hoy? No en teoría, en tu vida. Vamos a decirlo sin rodeos. La resurrección, si es real, no es un dato religioso, es una noticia que te obliga a reordenar la vida. Porque si Jesús resucitó, entonces el amor no es solo un sentimiento bonito, es algo más fuerte que la muerte. Y eso cambia cómo miras tu dolor. No te lo quita de golpe, no te evita el duelo, no te ahorra lágrimas, pero te dice, esto no es el final. Y cuando una persona cree eso de verdad, empieza a vivir de otra manera, incluso en medio de la herida. Si Jesús resucitó, entonces el perdón deja de ser una opción para gente fuerte, se vuelve una puerta para gente cansada, porque ya no estás perdonando desde la debilidad de «me toca tragar», estás perdonando desde una fuerza distinta, la fuerza de saber que el mal no tiene la última palabra. Y si Jesús resucitó, entonces tu culpa no tiene derecho a gobernarte para siempre. Ojo, no estoy diciendo que no haya consecuencias, claro que las hay. No estoy diciendo que todo se arregle rápido, a veces tarda años, pero ya no es sentencia, es proceso. Mira, una de las cosas más duras de la vida es sentir que lo que hiciste te define, que ese error es tu nombre, que esa caída es tu destino. La resurrección te corta ese hilo, te dice, no, eso no es tu final. Te dice, puedes volver, puedes empezar de nuevo. Y por eso el cristianismo, cuando se entiende bien, no es una religión de gente correcta, es una mesa para gente que se cayó y vuelve a casa. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la sábana santa? Que si existiera una huella real del cuerpo de Jesús, sería un recordatorio de que la historia no fue idea, fue carne, fue sangre, fue dolor. Pero el final no fue el dolor, el final fue la vida. Y si no existiera ninguna huella visible, el mensaje sigue siendo el mismo. Dios no te pide que adores objetos, te pide que confíes y que camines. Así que la pregunta no es, ¿qué opino sobre la sábana? La pregunta real es, ¿qué voy a hacer con Jesús? Y ahora sí, en la siguiente parte voy a cerrar con una guía práctica muy clara, una forma de mirar este tema con equilibrio y de convertirlo en algo útil para tu vida, no en un debate eterno. Vale, aquí va la guía práctica, sencilla, para que este tema no te arrastre, sino que te sirva. Paso 1. Pregúntate qué estás buscando de verdad. Antes de buscar datos, escucha tu motivo. ¿Estás buscando verdad o estás buscando tranquilidad? ¿Estás buscando luz o estás buscando una garantía para no sufrir? No hay que tener vergüenza de esto, solo hay que ser honesto. Paso 2. Aprende a decir, no lo sé, sin pánico. Hay cosas que no vas a poder cerrar con un lazo perfecto, y eso no te convierte en menos serio.
te convierte en humano. La fe madura no necesita controlar todo para poder amar. Paso 3. Distingue entre signo y fundamento. Un signo puede apuntar, puede ayudar, puede abrir una puerta. Pero el fundamento, en el cristianismo, no es una reliquia, es Jesús vivo y el testimonio que dejó una estela de transformación. Si tu fe se sostiene solo en un objeto, está en peligro, porque los objetos se discuten, se pierden, se falsifican, se confunden. Paso 4. Mira lo que este tema produce en ti. Hazte esta pregunta al terminar de leer o ver cualquier cosa sobre la sábana. ¿Esto me volvió más humilde o más agresivo? ¿Más compasivo o más frío? ¿Más disponible para perdonar o más aferrado a tener razón? El fruto revela el camino. Paso 5. Haz una práctica corta, real, de 3 minutos. Sin discursos, sin pose. Si estás con dudas, di en voz baja: Jesús, si estás vivo, no me dejes encerrado en mi miedo. Si estás con culpa, si de verdad venciste la muerte, enséñame a volver. Si estás con dolor, no entiendo esto, pero no quiero caminar solo. No estás pidiendo una prueba, estás pidiendo compañía. Paso 6. Vuelve siempre al centro con una pregunta final. Antes de cerrar el tema, pregúntate: ¿qué me pide Jesús hoy, aquí, en mi vida real? No ¿qué argumento gano?, sino ¿qué paso doy? A veces el paso es perdonar, a veces es pedir perdón, a veces es volver a orar después de años, a veces es dejar de esconderte detrás de debates para no tocar la herida. Y si la sábana te ayuda a dar ese paso, bien, y si no, suéltala sin miedo. Dios no te ama menos por no tener certezas perfectas. Y en el cierre final vamos a recoger todo esto de una forma más humana, más calma, para que no te quede información, sino dirección. Si has llegado hasta aquí, ya ves la sábana santa de otra manera. No solo como un objeto antiguo que divide opiniones, sino como un espejo que revela algo muy actual, lo difícil que es vivir con preguntas abiertas y lo rápido que buscamos algo que nos quite el temblor. Porque al final no discutimos solo sobre un lienzo, discutimos sobre esto: si el amor puede sostenerse cuando todo se rompe, si la culpa puede tener salida, si la muerte puede dejar de mandar. Y fíjate qué curioso, incluso en el relato del sepulcro, las telas no son el final, son un detalle que apunta, como si dijeran: mira, aquí pasó algo, pero no te quedes aquí, sigue. Dios no destruye, no aplasta, no humilla. Interviene para que el dolor no se convierta en destino, para que tu error no se convierta en identidad, para que tu miedo no se convierta en hogar. Y quizá por eso, Dios no nos da una certeza que lo cierre todo como un golpe, porque Él no quiere ganarte por evidencia, quiere encontrarte por dentro. Así que te dejo una pregunta, de las que se quedan dando vueltas pero sin hacer daño. Si Jesús estuviera delante de ti ahora mismo, ¿qué sería lo primero que no querrías que viera en tu corazón? ¿Y qué pasaría si aún así Él no se apartara? Si este vídeo te ha ayudado a parar y pensar, suscríbete a Jesús de Nazaret, Historia Viva. Déjame en los comentarios qué parte de esta historia te ha tocado más de cerca. Nos vemos en el próximo vídeo. Seguimos caminando.